todo público. El cáncer de colon comienza en el intestino grueso. Se genera por el crecimiento de células anormales que pueden penetrar y destruir tejido que se encuentra alrededor. Esta enfermedad se caracteriza por causar diarrea, estreñimiento, sangrado rectal, dolor abdominal, debilidad, cansancio y pérdida de peso. El cáncer de colon suele afectar a los adultos mayores, aunque puede presentarse a cualquier edad. Por lo general, muchas personas con esta enfermedad no experimentan síntomas en las primeras etapas. Sin embargo, cuando estos aparecen, es probable que varíen según el tamaño del tumor y su ubicación en el intestino grueso. Los médicos recomiendan realizar pruebas de detección regulares para prevenir el cáncer mediante la identificación y extirpación de pólipos. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a hablar sobre prevención del cáncer de colon. Hoy nos acompaña en el estudio Adrián Terán, coloproctólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, una vez más por la invitación. Vamos a hablar sobre cáncer de colon. Cuando hablamos de cáncer de colon queremos conocer la incidencia que tiene en el mundo, cómo se encuentra Venezuela. Sabemos que no tenemos estadísticas muy recientes, pero más o menos el balance que se hace y cómo se origina. Muy bien, el cáncer de colon es una etiología que a nivel mundial, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud, ocupa alrededor del tercera o cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. De hecho, la incidencia de cáncer de colon a nivel mundial ha venido en aumento en los últimos años, a pesar de los estudios de screening que se hacen para reportarlo. Esto lo que ha aumentado o que ha ayudado a disminuir es la mortalidad, pero ha aumentado la detención del cáncer, ya que esta patología, a medida que se diagnostique más temprano, el paciente tiene mayores probabilidades de sobrevida, sobre todo a los 5 años del diagnóstico o del tratamiento de la enfermedad. Cuando hablamos de cáncer de colon, ¿afecta en mayor frecuencia a alguno de los dos sexos o afecta por igual a hombres y mujeres? Generalmente la incidencia es muy similar entre ambos, con una pequeña preponderancia hacia el sexo femenino en algunas etapas de la vida, pero generalmente el cáncer de colon se relaciona sobre todo con la edad. Okay. Esto nos trae a nosotros algún tema de preocupación, y es que el aumento de la incidencia de cáncer de colon y el diagnóstico de esta enfermedad ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años en pacientes jóvenes. Cuando hablamos de esto, son pacientes menores a 45 años. Y esto es importante porque el punto de corte que se ha estimado muchas veces es a partir de los 45 años para comenzar a hacer los screening, dependiendo de los factores de riesgo que tengan los pacientes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Existe algún factor genético, hereditario para el cáncer de colon? Sí, hay asociaciones genéticas en el cáncer de colon, y los factores hereditarios, como por ejemplo tener familiares de primer grado o segundo grado de consanguinidad, aumenta el riesgo de cáncer de colon incluso hasta 3 veces más que la población general. Padre, madre, hermanos, abuelos. ¿A eso se refiere? Tíos, exactamente. De hecho, esto es tan importante que si tienes un antecedente de cáncer de colon en la familia, tienes que comenzar los estudios de diagnóstico o de prevención a una edad mucho más temprana de los 45 años. A partir de los 35 años es recomendación. E incluso tienes que hacer ciertas consideraciones si es un familiar de primera línea, como por ejemplo madre o padre, o si ese familiar fue diagnosticado con cáncer de colon antes de los 45 años. Fíjate la importancia de hacer la detección temprana y de estimar los factores de riesgo en esta población, sobre todo en estos pacientes más jóvenes, porque nadie se espera un cáncer de colon antes de los 45 años de edad. Por supuesto, nos hablaba sobre factores de riesgo, hablábamos sobre lo que sería la incidencia directa al tener familiares consanguíneos de primera o segunda línea con este diagnóstico de cáncer de colon. Pero existen algunos factores externos modificables que podamos tomar en cuenta para la prevención del cáncer de colon. ¿Se puede prevenir el cáncer de colon? Sí hay factores externos que son completamente modificables. De hecho, entre los factores de riesgo que donde más nos
afincamos los médicos, por decirlo de alguna forma, y donde más está relacionado la etapa de la prevención, es modificar los hábitos alimentarios del paciente y el estilo de vida. El tabaquismo, el alcohol, el exceso de consumo de alcohol, generan o se considera un gran factor de riesgo para el cáncer de colon, así como el consumo de grasas y de carnes rojas, sobre todo. En exceso. En exceso. De igual forma, incluso el estreñimiento crónico, que a pesar de que puede ser una consecuencia de la presencia de un tumor en el colon, el estreñimiento crónico actualmente se relaciona como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon, precisamente por el entencimiento del tránsito colónico y el mayor tiempo que tiene la mucosa a estar expuesta a los radicales libres de ciertos alimentos. ¿Hay forma de tratar el estreñimiento para evitar complicaciones? Sí, mejorando la alimentación, por supuesto. El estreñimiento crónico en el 90% de las veces se debe a una mala alimentación, en el sentido de que hay poco consumo de fibra dietética y poco consumo de agua, y pacientes que sufren de sedentarismo. Justamente estamos transmitiendo también en vivo a través de las redes sociales, estamos en vivo por Instagram, por la cuenta @DanielaJSales, también tenemos la cuenta a su disposición @salud_gb. Ya comenzamos a tener algunas inquietudes y participación de la audiencia. Doctor, antes de irnos a esta parte o segmento de la entrevista, tenemos también un poquito de dificultad con la conexión a internet en este momento, pero queremos seguir hablando sobre la alimentación. Nos dice que la alimentación es esencial y nos habla de que los pacientes con estreñimiento pueden tener una predisposición para el desarrollo del cáncer de colon. ¿Cómo debería ser la alimentación? Nos decía que las carnes rojas en exceso y grasas en exceso puede contribuir como factor externo. Sí, bueno, como coloproctólogo, una de las principales cosas en las que hacemos hincapié con todo paciente en la consulta es mejorar el estilo de vida y la alimentación. Si nosotros tenemos problemas de estreñimiento crónico y tenemos un tránsito colónico que está lento, es decir, vamos a evacuar cada cierta cantidad de días y tenemos problemas evacuatorios, estos productos de desecho que se eliminan con las heces pasan mucho más tiempo dentro del colon y por tanto los radicales libres que producen estos productos entran durante mucho más tiempo en contacto con la mucosa del colon. Esto propicia la inflamación de la mucosa y las alteraciones genéticas que pueden desencadenar mutaciones y generar la aparición de cáncer. Sobre factores externos y también sobre emociones, nos preguntan por acá. Willard Godoy nos escribe a través de Instagram y nos dice lo siguiente. Pregunta al doctor si el estrés podría ocasionar un cáncer de colon. ¿Realmente las emociones, el estrés podrían contribuir a la aparición? Un estado de estrés psicoemocional constante puede condicionar la aparición de enfermedades coloproctológicas en general. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de terminaciones nerviosas que se encuentran en esta zona, precisamente en este órgano del cuerpo, el colon, el recto y el ano. Entonces, esto puede alterar indiscutiblemente la motilidad colónica, acelerarla, disminuirla, causar alteraciones que pueden condicionar la aparición de un estreñimiento crónico, la aparición de un estado de inflamación continuo que puede terminar desencadenando alteraciones en la mucosa y desarrollar otras patologías. Doctor, una de las preguntas más frecuentes es sobre el sangrado que puede aparecer en las heces y cómo identificar si esto es normal. Nosotros nos vamos a ir a la pausa hablando sobre el sangrado rectal. Vamos a ver, existen diferencias de cómo se puede manifestar y de dónde viene el origen de la sangre. Lo que siempre nos ha explicado de que esto no es normal. Seguiremos hablando en la próxima parte con Adrián Terán, quien es coloproctólogo, sobre el cáncer de colon, pero vámonos a la pausa con esta información sobre el sangrado rectal que tiene que tomar en cuenta. El sangrado rectal puede ser causado por diversos factores. El principal y más común se debe a las hemorroides. Ocurre durante las evacuaciones intestinales o puede aparecer como manchas de sangre en el papel higiénico. Los síntomas suelen desarrollarse de forma rápida y en la mayoría de los casos tiene tratamiento. Otra de las razones por las que se presenta es a causa de un desgarro en el revestimiento del conducto anal, además de estreñimiento, condiciones médicas como el cáncer, colitis o diverticulitis y por tratamientos médicos como la radiación o cirugía del recto. Para diagnosticar a qué se debe el sangrado, el médico debe realizar un examen visual del ano para ver si hay fisuras anales, cáncer o hemorroides externas. De igual manera puede hacer un examen interno para palpar las anomalías en la parte inferior del recto. En la mayoría de los casos, esto no tiene consecuencias de gravedad al tratarse de alguna infección. Sin embargo, puede ser un signo de alarma de alguna enfermedad grave.